Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Tengo las manos libres. Jairito, excelente, manos libres. No sabes qué hacer, ¿no? Tengo una vincha, tengo la posibilidad de ir a la pantalla. Podría hacer gimnasio mientras haces tu columna. Puede ser para ver que dónde meto, viste, el fitness. O puedo hacer gestos cuando esté ahora en la pantalla. Excelente. Pero voy a contar ahora el triángulo que le venía permitiendo a Milei gobernar como estaba gobernando y que hoy miércoles recontra caliente se pone en juego. El triángulo de él como figura central, de la sociedad bancando el ajuste fiscal y la tranquilidad financiera. Y en ese contexto, hoy es un miércoles ya caliente porque ya empezó la sesión en el Congreso y está convocada una nueva marcha de los jubilados. ¿Sabes qué? Me voy a parar y les voy a ir contando con Hágalo, amigo, el gráfico. haga Porque lo que tenga que ¿sabes lo que hacer? puedo hacer? Puedo festejar. Puedo hacer así. Tracha, exacto. Haga lo que tenga que hacer. Tenemos a Javier Milei, a que podemos hacer con la cabeza del león. Bueno, se vienen los dibujos raros también. No, bueno, ayúdenme, No, sí, te pido dale, por favor. dale. Javier Milei, que obviamente con gritos simbolizó el enojo de la gente con la situación que estaba. Me quedó medio alegre acá, pero imagínate que está enojado. Sí, ahí está, bien. Javier Milei. Él llegó ante una situación de quilombo, asume con casi 200% de inflación y él dice, yo esto lo paro, sangre, sudor y lágrimas, con ajuste fiscal. Le va a afectar a los jubilados. Fíjate que voy a hacer un jubilado que acá tiene un bastón. Excelente. No sé si ustedes lo ven, los que están siguiendo en Twitch, YouTube, Casetao. Y la gente, si yo hago un ajuste fiscal que va a recaer en todo el mundo, en el Estado, pero sobre todo en los jubilados, la gente me va a apoyar igual. Yo voy a seguir teniendo mucho apoyo popular porque la gente me votó porque todo lo que había antes era... Él no dijo los un jubilados, quilombo. dijo la casta, me acota acá, Claudia. Él ¿verdad? dijo la casta, pero una vez que asumió, el ajuste empezó a hacer sobre los, A los jubilados, jubilados. y nadie podía De hecho, hacerse el se distraído. aumentaron el sueldo de los senadores, los cosas, la Sí. casta estaba mejor que nunca. El discurso de que iba a ser sobre la casta fue de campaña desde que asumió. En algún momento el 30% o el 25% del ajuste fiscal hasta acá, o sea, del recorte de lo que gastaba el Estado para tener superávit fiscal, lo pusieron los jubilados. Y esto le permitía al mismo tiempo ir consiguiendo que el dólar, como había hecho un ajuste fiscal, contuvo la situación inflacionaria, al mismo tiempo consiguió que el dólar estuviera dormido. Después de una devaluación muy fuerte al principio, el dólar lo durmió. Y con eso, con la gente apoyando el ajuste fiscal y el dólar dormido, se fortalecía otra vez Javier Milei, que volvía a subir en las encuestas y entonces podía seguir bancando el ajuste fiscal. Te pongo el jubilado, pero después te puedo decir CONICET, Ministerio de la Mujer, Sí, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que iba garantizando el dólar quieto y entonces con eso lograba Más. seguir fortaleciéndose. Básicamente, ¿por qué se fortalecía? Porque en este triángulo él iba consiguiendo, después de una explosión al principio, ir bajando la inflación. Desde niveles muy altos hasta niveles altos, pero para los que la Argentina está acostumbrada. Y sobre todo porque venía acá, voy a ver si puedo hacer llamitas. No, no me salen como budines. Pero estos son llamitas. Venía de un incendio, venía de los precios volando al 200%. Este triángulo hoy está en un quilombo. Hoy está en un quilombo. Muy bien, ¿Te sale bueno, llamita? ¿Te sale otro budín? Ahí estamos. Están todos tratando Eso es de una dibujar. llamita. Bueno, venía del quilombo, Milei hace el ajuste, consigue contener el dólar, baja la inflación, se fortalece Milei. Y así fue pasando todo el año. Tuvo momentos donde se metió con las universidades, hubo turbulencia, pero volvió. Controló, hizo un ajuste en las políticas, sostuvo el dólar, la inflación bajaba, la pasó. En un momento el año pasado se le despertó un poco el dólar, pero otra vez maniobró con el ajuste, contuvo el dólar, bajó la inflación y hasta acá llegó. Esto le viene funcionando. ¿Y así podemos sobrevivir más tiempo? Bueno, No, hoy es es que un ahora día, ya- hoy es un día Claro. Hoy. donde esto empieza, si vos querés hoy como caso testigo, pero en las últimas semanas, primero, la figura de Milei tuvo un problema. La figura de Milei. Libra. Se llama Libra, que es el momento donde un tuit del 14 de febrero, Día de los Enamorados, para esto puedo tener las manos libres, para poder hacer Bien, así y hágalo. enfatizar, el Día de los Enamorados, a las 19:01, el chabón recomienda una criptomoneda que al instante generó una transferencia de guita para gente que parece que había contactado a la hermana y se está investigando si no le había pagado guita para que Milei haga ese tuit. Sin ese tuit no había guita para esos que se acercaron a la hermana.
Hoy lo acaban de denunciar a los intermediarios, por ahora no a Milei, en Estados Unidos, para hacer lo que se llama una class action. Entonces acá primero apareció la pregunta, es muy gracioso cómo lo cuenta Alejandro Borstein en Clarín, no sé si lo leen los domingos, que él cuenta que se está dando el partido, el gobierno son boludos versus son chorros. Entonces hay veces que parece son boludos y son chorros le va descontando según cosas que se van sabiendo. Está muy bien esa definición porque es lo que pasa. Pero si ¿es boludo que hizo esto? Bueno. O estaba orquestado y cobró guita y se cobró una parte. No es lo mismo son boludos que son chorros. Lo primero que hay que decir es que, sea cual sea la respuesta a el escándalo Libra, las encuestas empezaron a registrar que lo miraron un poco de reojo, incluso muchos de los que lo votaron. No si vos querés los más termos, sino los que lo votaron para que no gane Massa. Primeras dudas sobre Milei. Coincide en ese punto que lo que eran marchas rutinarias todos los miércoles de 40, 50, 60 jubilados, que tenían en algún momento una escena donde los policías los empujaban, le pegaban a alguno, se empezó a transformar en un problema. Primero, ¿por qué? Porque la jubilación, y este dato hay que recordarlo todo el tiempo, la jubilación en Argentina es 270 lucas. Voy a redondear, voy a poner 270K como si fuera un trapero, 270K. Y el bono es de 70 lucas. Y este bono está congelado hace un año. Hace un año congelado el bono. Quiere decir que las jubilaciones, por más de que el gobierno te dice que le han ganado a la inflación y que se están recuperando, están congeladas cuando haces 270 más 70 y bono y pierden contra la inflación. Esto va generando que se caldee el ánimo de los jubilados porque al mismo tiempo empezás a tener menos cobertura de medicamentos. Esto parece un perfume, pero es un medicamento. ¿Por qué le ajustan a los jubilados? ¿Porque tienen menos capacidad de quejarse? ¿Porque si tan grande tienen que movilizarse? No. Hay una razón cuantitativa. A ver. De este y de todos los gobiernos. Porque es, redondeando, cerca de la mitad del presupuesto. Yo cuando necesito hacer un ajuste que me signifique un ahorro, me meto con la partida de jubilaciones. Siempre. El primer tramo del gobierno de Alberto Fernández, cambiaron la fórmula, que el empalme. ¿Cuánto ahorraste? 100.000 palos. El primer arranque del gobierno de Macri, que retoco la fórmula de actualización. ¿Qué hiciste? ¿Cuánto ahorraste? Medio punto del PBI. Porque vos podés decir, me meto con la casta, le saco los celulares a mi funcionario, le saco... Chiquitaje. ¿Cuánto ahorraste? Chiquitaje. Nada. Vos tenés que ver las cuentas. Che, no me están cerrando las cuentas. ¿Dónde ahorrás? Jubilado. La razón central es que es mucha gente ganando poca plata, pero es mucha gente, entonces es una partida enorme. Claro, porque además cada vez vive más la gente. Bueno, nosotros no nos metemos en ese tema porque estamos todo el día en la cotidiana, pero hay un gran quilombo con los sistemas previsionales. La gente vive más, los más jóvenes tienen trabajos irregulares donde no aportan, hay menos natalidad, entonces la gente garcha menos porque ahora vive de otra manera, entonces tienen menos hijos, entonces hay menos jóvenes. O por ahí coge con anticonceptivos, ¿no? Al mismo tiempo. También. Pero en serio, esto es así estudiado por los que miran la natalidad. Las mujeres salen al mercado laboral y tienen más oportunidades que antes y priorizan tener hijos más tarde o tener menos hijos. O no tenerlos. O no tenerlos o congelar óvulos, lo que sea. Sí, y tienen más mascotas y menos Al mismo tiempo, hijos. pero las mascotas no aportan, las mascotas facturan. Iba a decir, no, se le mezclaba todo, tipo, se le mezclaba todo. Pará, ¿deberían aportar las mascotas ese proyecto después? ¡Ey! No lo digas muy fuerte. Ok, dale. Pero pará, esto que era un tipo fuerte empieza a estar cuestionado por Libra. Y empieza a decir, che, tu entorno, ¿qué onda? Mientras esto pasa, cada vez se acumulan más meses. También es Santiago Caputo y la entrevista de Johnny Viale. Es que todo eso empieza a ser parte de la alteración del gobierno cuando pierde el control de la discusión pública. Hasta acá el gobierno, con este triángulo funcionando, te mataba en Twitter, te la pasaba por la cara, te decía... El otro día había una nota que no sé si es Clarín o Nación, tampoco me acuerdo, pero que hablaba del Che Milei, como que empezó a tomarle protagonismo, que antes era dominada totalmente las redes sociales o la X, Twitter, Milei, y ahora está a mucho menos horas y está Cristina y le dice, Che Milei, y le tira todo eso que pegó, esa frase. Es que después podríamos hacer otro capítulo para decir todos los actores de la política que se despiertan cuando este triángulo figura, ajuste y dólar empieza a resquebrajarse. Porque cuando todos veían... Y no sos tan poronga ninguno. Claro, todos ven que esto es Argentina, que en un momento se te complica. No es que Milei esté perdiendo el control de todo ni que esto sea una crisis terminal, porque también hay gente que compra cualquier falopa. Estoy diciendo que hay algo que era algo que estaba aceitado, que de golpe empezó como a crujir, que encontró un empedrado. Entonces Milei ya no es tan invicto, de golpe tiene palabra corrupción dando vuelta, o boludo en el peor de los casos. El ajuste fiscal y empieza a ser como menos tolerado.
porque cae un poco Milei, porque la gente ya no aguanta más de vivir con esta guita y encima tenés recortes de medicamentos porque está sacando medicamentos cubiertos al 100 y empieza a haber un caldo. También puede haber un caldo de organizaciones políticas que dicen, che, Milei está más flojo, los jubilados están hinchados las pelotas, vamos a apoyar a los jubilados. O sea, también puede pasar eso. Y de golpe esta vía, si bien Milei sigue diciendo yo garantizo el ajuste fiscal y con eso mantengo la estabilidad, convive con un momento donde el dólar empieza a cobrar protagonismo porque empiezan a decirle, che, este precio que lo tenés dormido de 1000 mangos durante mucho tiempo, no lo podés sostener porque no tenés dólares para vender a 1000 mangos. Y ahí, cuando Milei estaba fuerte, salía a orinar a todo el mundo, ¿viste? Que le decía, mandril, estúpido, echó a la hija de Caballo, echó a todo el mundo que le decía, che, tenés un quilombo porque no estás juntando dólares para el Banco Central, que es lo que me sale medio parecido al frasco de remedio, pero le voy a hacer una puerta y unos pesos. Como no estás juntando dólares para el Banco Central, esto en algún momento ya lo vimos. Vas a tener que devaluar y la inflación se te va a ir al diablo y te va a pegar a vos en la imagen. Y si te pega a vos en la imagen, otra vez ya te había pegado Libra, vas a tener menos fuerza para garantizar el ajuste fiscal, se te va a levantar más gente en contra y entonces va a haber más gente queriendo pasarse a dólar porque ya no te creen y entonces el dólar va a tener más presión. Entonces, lo que era este triángulo que me están pidiendo ya de las facultades de todo el mundo para explicar este fenómeno, recontra aceitado, hoy se alimenta al revés. Digo, se empieza a alimentar al revés y si vos querés, porque es la cara que compraba muy fácilmente el mercado financiero. Fíjate que yo acá no te estoy hablando de cómo estaban las fábricas, cómo estaban las ventas de los comercios, cómo estaba, no sé... financiero. Estoy diciendo lo que a Milei lo llamaron y lo votaron porque el gobierno anterior llevó la inflación a casi 200%. El tipo en el primer año consiguió una fórmula para bajar la inflación y contener el dólar. Y eso la verdad que tiene un mérito por el quilombo que había. Después se discute quién puso más, quién puso menos, la justicia del ajuste, etc. Pero a resultado opuesto vos decís, bueno, asumió un chabón que era panelista de Intratable, un año después el país era un quilombo y lo había contenido con esta fórmula. Hoy, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Primero, porque tenés marcha de jubilados con organizaciones sociales, con sindicatos, con universitarios, la Cámpora, los hinchas y organizaciones políticas que dicen, che, después de la represión de una semana atrás, vamos a acompañar a los jubilados. Y la respuesta del gobierno hasta acá, esta movilización va a ser a la tarde, es de... cerrar. George Orwell, o sea... ¿De qué? De George Orwell. 1984, Gran Hermano, creador que inspiró Gran Hermano. ¿Por qué? Primero porque cerró todo el vallado alrededor del Congreso, pero porque antes, en las estaciones de tren y en las estaciones de subte, empezaron a aparecer carteles que dicen esto que ves ahí. Si lo pudiera leer, ¿no? Protesta, no es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República. Esto en los carteles de los horarios del tren. Y como si esto fuera poco, lo ponían en los altavoces. Escuchá lo que era el momento de lo que te mostraban las estaciones de tren para la gente que estaba yendo a laburar. Escuchá. No, eso ya, además ya estamos al límite ya, Estás al límite. Estamos al límite, no. No es la primera vez que lo hace el gobierno, acordate con las primeras marchas que decían los mismos altoparlantes, el que corta no cobra, ¿te acordás? Para las organizaciones sociales. Sí, pero no. Hoy estamos en este punto y después salió Patricia Bullrich con un comunicado ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para el que ofrezca datos sobre los que vayan encapuchados. Eso lo publicó hace un ratito Patricia Bullrich también. Recompensa para quien denuncia a los violentos, llama al 134. Este es un mecanismo con el que Bullrich enfrentó a los piqueteros al comienzo y ella considera que le fue bien porque desarmó las protestas. Hay que decir, un paréntesis, Bullrich detectó un barra de Albois y fue detenido visto estrictamente dando vuelta al patrullero y es el primer barra concreto que Bullrich ubica cometiendo un delito en la movilización del miércoles pasado, pero no era ninguno de los 114 que estaban detenidos. Pero vuelvo, Milei, como se siente fuerte, hace esto que estás viendo en tratar de contener la protesta con carteles, etc. Lo que pasa es que para mucha gente ya no tiene la misma fuerza que antes, por Libra y porque se le empezó a despertar el dólar.
¿Por qué es importante hoy? También el Congreso, pero del lado de adentro. Mientras la movilización va a llegar en un rato, con los jubilados y el recuerdo de la represión de la semana pasada, se están viviendo días muy tensos en el mercado cambiario. El dólar puso el otro día 400 puso y 400, pico, 200 y pico sí. ayer. Ayer puso 280 millones de dólares y sobre todo hay muchos de los inversores financieros que antes bancaban la operatoria del gobierno que están dejando de jugar al peso y se están yendo al dólar. Y esto hace que, por ejemplo, en el mercado cripto, que también se opera con dólares ahí, ya estaba en 1.315. Y de golpe aparece un actor, siempre vinculado a estos momentos, que se llama FMI y que ayer lo decíamos, como el gobierno le quiere pedir plata para sostener el dólar dormido. Devaluá entonces, pero amigo. el fondo solo te la va a Yo dar. no quiero bancar el viaje de Jairo a Brasil. Exacto. Si vos querés que yo te dé plata para el Jairo de viaje, para el viaje de Jairo a Brasil, despertá el dólar, porque mis dólares se van a ir en avión a distintos destinos. Estoy dibujando un avión. ¿Y cuál es el tema? Que los mismos tipos que compraban este esquema de triángulo de bancar a Milei empiezan a sacar las cuentas al revés. Che, si el dólar se le despierta la inflación. Si se le despierta la inflación, Milei ya no está tan fuerte como antes. Si Milei no está tan fuerte como antes, fíjate qué quilombo tiene en la calle porque la gente ya no se banca el ajuste fiscal. Y si la gente no se banca el ajuste fiscal y se desconfía de Milei, se empieza a despertar el dólar. Y todo se empieza a retroalimentar. Es como al lo revés. mismo tóxico, claro. Lo mismo, pero funcionando al revés. Es la historia argentina. Tampoco vas a decir que esto le pasa solo a Milei. Y acá tenés, en el tema Fondo Monetario Internacional, lo que está pasando ahora adentro del Congreso, que si lo dibujo me va a quedar igual que el Banco Central, pero le voy a hacer la bandera argentina arriba, que en el Congreso en este momento el gobierno quiere aprobar en la Cámara de Diputados, y están ahora en sesión, el decreto de necesidad de urgencia con el que se aprueba el acuerdo con el fondo, con el cual conseguiría los dólares, pero del que nadie conoce una letra. Y es un tema. Claro, porque ¿qué estás entregando a cambio de los dólares? Tenemos que impresión. saber. ¿Ellos saben los diputados? Tampoco. No saben los diputados. Hay un punto donde el gobierno sabe detalles técnicos, pero no sabe cuánta guita le van a terminar de aprobar. Lo dijo ayer el ministro de Economía, Luis Caputo. Nosotros estamos viendo cuál es el monto, pero lo define el directorio, básicamente Trump y las otras potencias. Y de golpe aparece una gran incógnita, que es cuánta plata le va a dar el Fondo Monetario Internacional, bajo qué condiciones en general y bajo qué condiciones de manejo del dólar. Todo eso no se va a poder discutir técnicamente, porque nadie lo sabe en el Congreso. ¿Vos decís Bien. que podrían pedir que se saque el pie del dólar? ¿Que se libere? No. Es Lo van a pedir. el corazón de la discusión. En todo caso es el gobierno de un lado y el Fondo Monetario del otro negociando a qué ritmo saco el pie del dólar. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Flow. Claro. El Flotar. ritmo. Sí. El Ahora, flote. escuchando esto, que se vienen todas estas cosas, es imposible que la gente, o me imagino la gente que maneja las grandes sumas de dinero, no vayan no se vuelquen hacia el dólar de manera masiva, sabiendo que va a subir antes Sí. o después. Eso empezó a pasar desde el fin de la semana pasada, Sí. pasó ayer y está pasando ¿Y eso ahora. es peligroso? Y eso es el peligro de cualquier gobierno y de uno todavía que no tiene reservas, es decir, que no tiene dólares propios para aguantar una corrida, es más peligroso. Igual no es que el gobierno va a terminar colapsando por esto. Está en una presión que hasta acá no tenía. Tal vez consigue que el fondo le dé una parte de la guita ahora y le dice despertar el dólar pero más cerca de la elección o después de la elección. A vos te interesa la elección, te doy los dólares ahora, aguantá este esquema. Y el mismo mundo dice, bueno, Milei se fortalece, entonces va a poder aguantar los reclamos, entonces tiene un poco más de dólares, entonces la inflación no se Siempre dispara. estamos atados medio con alambre en todos los gobiernos, estamos medio atados con alambre. Sí, ese es el capítulo de nuestra inestabilidad Claro, porque general. la credibilidad versus... No, ya cuando si todos creen que hay que comprar dólares porque todo se va a la mierda, termina pasando la profecía autocumplida. Es un clásico nuestro. Lo que pasa es que era un poco la picardía de lo que le estaba pasando a el equipo económico actual cuando hablaba de sus logros de haber estabilizado el quilombo que había en el gobierno anterior. De golpe lo estabilizó y se enamoró de cómo lo había estabilizado. Che, mirá, hay dólares baratos, la gente está contenta, me bancan el ajuste. Ya lo vivimos eso. Lo que pasa es que no podía decir que eso se había dado de manera sostenible porque tenés muchos dólares, porque estás exportando mucho, sino porque habías armado una ecuación donde la gente no podía ir a comprar dólares, estaba el cepo, donde vos tenías el dólar pisado porque No tenés estabas, pesos tampoco. porque estabas derivando dólares de la exportación de manera no genuina para que te lo vendieran en el mercado paralelo. Y de golpe, viste que se usa la frase, todos más o menos ven que el rey está desnudo, pero hay un chabón que dijo, che, esto no cierra, empiezan a hacer esta ecuación y así funcionan los mercados financieros. Lo que te creían ayer, lo empiezan a ver con desconfianza porque una variable se suma a la otra. Sí, sí.
y tenés de golpe una espiral así como pesimista, que es lo que yo traté de explicar con este gran gráfico que veo que ustedes no están Impresionante, elogiando. quiero una remera. Sí, va a tener que ser extra large. Yo tengo una pregunta. Ahora, Sí. que se despierte el dólar tan rápido, ¿tiene que ver con la manifestación que están haciendo ahora los jubilados? Porque se decía que se iba a mantener hasta las elecciones, por lo menos. ¿Esto que se acelera tiene que ver con justamente los jubilados y las manifestaciones o con qué? Mira, yo creo que tiene que ver más que nada con que el Banco Central no tiene reservas y para recibir la reserva del fondo, el fondo da señales, aunque no habla con economistas, habla con empresarios y el propio gobierno empezó a decir que va a tener que despertar el dólar. Y como todo en economía, cuando alguien te anuncia que va a pasar algo, se empieza a mover su precio antes. Claro. Si a vos te dicen que, no sé... Si el dólar se va a despertar, compremos ahora, Exacto. porque va a aumentar. Así funciona el mercado financiero. Che, dicen que cuando salga el acuerdo en mayo, el dólar va a cambiar de movimiento. Ah, bueno, entonces dame dólares. Claro. Si esa señal no estaba, no te lo comprás. Si vos querés, las marchas y las protestas no es que estrictamente despiertan el dólar. A todo caso, al que ve que a Milei se le va de manejo el país, lo suma como un elemento más. El, Yo dólar no lo recojo. el dólar empieza a moverse cuando ya todos los especialistas, que son los que Milei puteaba y los controlaba en las redes, Sí. empiezan a decir, che, está atrasado. Y él dice, no, vos sos un inútil, sos un... agresivamente, diciendo no entendés nada, porque ahora no hay pesos para comprar los dólares, toda una explicación que... Pero eso siempre es con alambre, porque en definitiva el problema es que no hay dólares. Sí. El problema de fondo es que no hay dólares. Y hay un problema. Si vos tenés vos muchos querés- dólares, manejás el dólar porque hay muchos dólares, pero si no Yo hay muchos dólares... Entiendo qué debe pensar el gobierno en materia a tu afirmación no hay dólares. Che, yo estoy viendo que allá en 1, 2, 3 años Vaca muerta, hay un montón va a de haber dólares 15.000 viniendo. palos, claro. y hay muchas formas de ver que algo de eso es Eso cierto. es, sí. Vos te juntás con el capo de YPF y te dice, che, yo en un año estoy exportando 10.000 palos más de petróleo. Lo Claro. que pasa es que es como si a vos te dicen, che, hay un programa para conducir el año que viene en la televisión de no sé dónde y te van a pagar una fortuna. Y vos decís, el año que viene voy a entrar a esto y te vas y te compras un auto importado. Y vos decís, pero mirá que Hoy no tengo nada. No tenés la plata vas a ahora, colapsar hoy tu flujo de guita en tu casa. No, pero yo el año que viene voy a tener un ingreso. Está bien, te la vas a poner porque estás viviendo de la que No, viene. ya me había dicho un político de la gestión anterior, una vez había dicho, y están todos matándose, que al final ganó Milei, porque en 2 años esto se arregla, con no hay Sí. sequía, con vaca muerta, con la energía, con el gas, la exportación de gas, Es como que va a haber dólares. Es que hay algo ahí que si salís de la coyuntura, Sí. está bueno para discutir, porque hay mucha gente de distinto palo político que coincide que Argentina Tiene se una chance. No sé, porque también es cierta una cosa. Si Argentina se asoma a un escenario donde lo que siempre le faltó, dólares, va a tener en exceso. Pero yo quiero poner como asterisco que tranquilamente la podemos cagar. Siempre podemos smoke, siempre la vamos a ¿Pero por fumar, qué? sí. Porque vos podés tener muchos dólares, pero si no das condiciones para que el peso sea confiable, para que Argentina sea estable, y esos dólares van a estar todo el tiempo a punto de ser fugados, o por los grandes capitales, o por la familia para que puedan mantenerlo, dolarizar, exacto. o te lo puedes fugar afuera, o un político puede decir, che, tengo una bocha de Su dólares. idea es dolarizar. Nunca más habló de eso. No, nunca más se habló de eso, lo cambió, dijo competencia de monedas. Yo creo que eso es un logro del ministro de Economía Caputo y del presidente del Banco Central Bausili, que lo fueron llevando a Cambio de sacarlo, moneda, sí. a sacarlo de esa idea. Pero también hay gente que dice, si se le pudre todo, si esto se desmadra, que no es el escenario de ahora, Dolariza y vemos. ojo que agarra la bandera Claro. de dolarizar y ahí agarrate. Pero o en principio lo abandonó. De hecho, ahora dicen las entrevistas, Milei, bueno, en la campaña yo hablaba de competencia de moneda y como los periodistas te ponen de título dolarización. Claro, claro. Dijo, hijo de puta, ibas con $1 en la mano, así gigante. Y ahora los periodistas éramos que hablábamos de Jairo, dolarización. es culpa de los periodistas. Pero les como regalo este siempre. gráfico. Gracias, Jairo. Por favor. Jairo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.